En estos días recrudeció la violencia en Siria. Recrudeció al punto que hay bombardeos permanentemente, hubo bombardeos incluso a hospitales, a clínicas, muertos, muchos muertos. Hay también enfrentamientos. Estados Unidos y Rusia intentan volver atrás, volver a que se respete el fuego. Por ahora no lo consiguen. El estancamiento de las conversaciones de paz para poner fin a la guerra civil siria que se celebran en Suiza bajo el auspicio de las Naciones Unidas y el virtual fin del cese del fuego entre todas las facciones armadas, con excepción de la Organización Estado Islámico y el Frente al-Nusra, son dos caras del mismo fenómeno geopolítico. La creciente tensión entre Rusia y Estados Unidos y sus intereses contrapuestos en este complejo escenario en Medio Oriente. 2 meses atrás, las dos potencias que copresiden el Grupo Internacional de Apoyo a Siria habían logrado ponerse de acuerdo en que el único camino para derrotar al Estado Islámico era terminar primero la guerra civil que desgarra a ese país desde 2011 y que ya provocó entre 250.000 y 400.000 muertes según las fuentes. Sin embargo, intereses cruzados, desacuerdos sobre la continuidad o salida del gobierno de Bashar al-Assad y sobre los grupos que deben ser considerados como organizaciones terroristas condujeron a la situación actual. La oposición se retiró de las conversaciones y el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, afirmó que el cese de hostilidades pende de un hilo. The next round of talks are going to take place because we need and we want to keep the momentum. But let's be frank. They will be meaningful only if and when the cessation of hostilities is brought back to the level we saw in February and in March. Hence, my appeal for a US-Russian urgent initiative at the highest level, because the legacy of both President Obama and President Putin is linked to the success of what has been a unique initiative which started very well and needs to end very well. En la práctica, ese cese del fuego ya se quebró. Al menos 90 personas murieron en bombardeos y disparos de morteros durante la última semana en áreas controladas por los rebeldes y atacadas por fuerzas del gobierno sirio, en particular cerca de la estratégica ciudad de Alepo. As a humanitarian worker and as chair of this task force of the ISSG on humanitarian access, I could not in any way express how high the stakes are for the next hours and days. The stakes are so incredibly high because so many civilian lives are at stake, so many humanitarian health workers and relief workers are being bombed, killed, maimed at the moment, that the whole lifeline to millions of people is now also at stake. Tanto los rebeldes como el gobierno se acusan mutuamente por provocar o iniciar esos ataques. Y el presidente estadounidense Barack Obama anunció, contradiciendo su promesa de que no habría botas en el terreno, que decidió enviar a 250 efectivos de las fuerzas especiales para coordinar ataques contra el Estado Islámico. En este contexto, el ISIS sigue controlando importantes porciones de territorio al oeste del país, en tanto el Frente al-Nusra mantiene sus bastiones en el noroeste. Según la Casa Blanca, Obama y su par ruso Vladimir Putin sostuvieron en la semana una intensa conversación telefónica en la que el estadounidense le habría pedido a Putin que usara la influencia con el gobierno de Assad para que se mantuviera el cese del fuego. Moscú, por su parte, mantiene que los grupos que fueron atacados por los sirios son solo los que quedaron fuera del cese del fuego en el acuerdo de febrero. Las conversaciones se retomarían el próximo 10 de mayo si la guerra por delegación entre Washington y Moscú, que se libra en el terreno, no recrudece en los días que siguen.
Se lo dijimos al comienzo del programa, tenemos un invitado a que apreciamos muchísimo que esté con nosotros, que es el profesor de la Universidad de San Andrés, Hachik Dergugasyan. Hola, Hachik, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gran especialista en el tema, y recién fuera del aire estábamos hablando, porque yo había mencionado, cuando fuimos al informe, mencionaba lo que fueron los bombardeos en Alepo esta semana, y vos decías justamente, Alepo no forma parte de las regiones en donde está funcionando la tregua, ¿es así? Es así. Y creo que la razón principal es que la parte que no está bajo el control de las fuerzas del gobierno del régimen de Bashar al-Assad está bajo el control de Jabhat al-Nusra. Y Jabhat al-Nusra no responde ni a Estados Unidos ni a Rusia. Quienes más o menos pueden tener, y no estoy tan seguro, impacto sobre Jabhat al-Nusra son Turquía y probablemente Qatar, ni siquiera Arabia Saudí. Sí. Y para Jabhat al-Nusra, Alepo es la ciudad desde donde, digamos, va a confirmar su presencia en Siria, su presencia como actor en el conflicto de Siria. Es tan complejo, es complejo para nosotros y es muy complejo para la gente en general tratar de entender lo que está pasando en Siria, porque justamente comulgan cuestiones que tienen que ver con la política, con la economía, pero con la religión también. Entonces, uno a veces se confunde, vos mencionás un nombre, uno menciona otros nombres. ¿Cuánto está pesando lo religioso hoy? A ver, el fenómeno internacional es complejo y desde la perspectiva de los internacionales nosotros enfocamos siempre la lucha por el poder, pero esto es muy abstracto. Ahora, si la pregunta es ¿cuál es el factor que no permite que haya una solución negociada relativamente rápida? Hoy en el caso del Medio Oriente yo diría sí es la religión, es la guerra religiosa, es este enfrentamiento. ¿Es más interreligiosa? ¿Es más dentro de lo que es el mundo musulmán en sí? Es la guerra entre las dos facciones del Islam, los chiitas y los sunitas, que en algunos espacios es mucho más directo, ahí donde controla el Estado Islámico, donde está presente Jabhat al-Nusra. En otros es una forma de llevar adelante una política de Estado, que es el caso de Turquía, de Arabia Saudí, de Irán, del lado de los chiitas. Pero en el fondo es la cuestión que no tiene una solución negociada. Bueno, no hay forma de reconciliar las dos perspectivas, salvo si cada uno diga que la religión desaparece o por lo menos da un paso al costado del espacio público y de la lucha por el poder, es lo que llamamos en general la secularización. Esto no ha pasado en el Medio Oriente, aún en los países que por tantos años tenían gobiernos que eran seculares, tercermundistas, de la izquierda. No había pasado. La fuerza profunda de la religión, que en general, digamos, la perspectiva de las relaciones internacionales no había considerado como factor de conflicto, está muy presente. Claro, es como un regreso de algo que parecía que ya había quedado completamente atrás. Claro, porque la perspectiva de las relaciones internacionales eran muy sesgadas por una visión occidental, una perspectiva que confirmaba que todo había cambiado con la paz de Westfalia 1648, el Estado territorial. Bueno, el Estado territorial se está colapsando en el Medio Oriente. Lo último que te pregunto antes de darle paso a mis compañeros, ¿crees que existe realmente la posibilidad de que haya un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia como para ir juntos en esto? Porque se discute mucho, se desconfía mucho. Yo creo que en esto Rusia tiene relativamente mayor claridad estratégica. Sabe quién es el aliado y sabe más o menos que tiene que defender, que el régimen no puede caer, no por lo menos entregar todo, perder la guerra. En el caso de Estados Unidos es mucho más complejo. Tiene dilemas esenciales con aliados como Turquía, con clientes como Arabia Saudí, y tiene un aliado fiel, firme, que son los kurdos, a quien hasta ahora ni siquiera le reconoce su espacio en la mesa de negociación. Entonces no hay claridad estratégica de parte de Washington. En general no saben cómo, digamos, salir de lo que habían empezado en el 2003 con la intervención, la ocupación de Irak,
pensando que manteniendo 50 a 60 mil soldados en ese lugar tan estratégico del Medio Oriente, podrían controlar la situación. Creo que no lograron entender esa fuerza muy profunda en el Islam, en las sociedades musulmanas. Hay que hablar, Jorge, que el cambio de gobierno en Estados Unidos también puede generar más contradicciones aún, ¿no? Seguro, bueno, esto es lo que se viene, lo que va a ocurrir ahora. Pero mi pregunta sería, aprovechando justamente la respuesta, ¿hay una guerra paralela entre Rusia y Turquía a propósito de Siria? No hay una guerra para lo que sí la historia está muy presente. Y la historia está presente desde la enemistad entre los otomanos y el imperio zarista. Evidentemente no son los temas que se discuten públicamente, abiertamente, pero hay tentaciones de hasta introducir la defensa de el factor de defensa de los cristianos, el factor de defensa de los musulmanes. Hay una disputa por el poder. Hay una disputa por el poder. Para Rusia, Bashar al-Assad, Tartus, el Mediterráneo es un espacio que el puerto no quiere perder. Y para Turquía hay toda una reorientación de su mirada estratégica, que ve en el mundo musulmán, la falta de liderazgo del mundo musulmán le da la posibilidad a Erdogan a este cambio profundo que empezó en Turquía en 2002, a posicionarse como el país, el actor clave en el Medio Oriente. Raúl. Khalchik, dada la característica eminentemente religiosa que tiene la guerra que bien describías, ¿cuál es el aporte o en qué medida pueden acercar una solución Rusia y Estados Unidos, por más que se pongan de acuerdo entre sí? Creo que no tienen ninguna solución. Lo único que pueden hacer es insistir sobre la continuidad del proceso de negociaciones, aunque ahí también no está claro quién está negociando qué cosa, porque hubo 3 rounds desde el 27 de febrero y los 3 fracasaron. Ahora Rusia y Estados Unidos insisten que el 10 de mayo van a empezar y desde la ONU dicen que no hay nada concreto en la agenda. Creo que no hay un acuerdo común porque no saben cómo diseñar el nuevo equilibrio de poder en el Medio Oriente al suponer que, como son superpotencias, podrían hacer todo. Yo creo que no. Yo creo que pesa mucho más los cambios, mucho más de fondo en las sociedades del Medio Oriente. Khalchik, aprovechando, vos hacías un análisis recién de la claridad de objetivos que tiene Rusia en relación al conflicto sirio y la confusión más nebulosa de Estados Unidos. Ahora, ese alineamiento político, ¿cómo se da dentro del mundo árabe? Quiero decir, de las potencias árabes. ¿Qué rol juega Irán? ¿Qué rol juegan los países del Golfo? ¿Qué rol juega Turquía? ¿Nos podés desarrollar un poquito eso? Porque si no, parece como que los países árabes no tienen nada que decir ahí y en realidad tienen bastante que decir, ¿no? Sí, tienen bastante que decir, sobre todo Arabia Saudí. Arabia Saudí, que también, digamos, salió en general de su postura mucho más pasiva en la política regional, hoy en día es uno de los actores claves. Creo que lo que apuntaría, sin evidentemente ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Lo que apuntaría era un liderazgo del mundo musulmán desde Arabia Saudí, y probablemente esto sería el espacio de la Organización de los Estados Islámicos, porque la monarquía saudí enfrenta ese gran dilema. Por un lado, digamos, la vertiente del Islam wahabista es su fuente de legitimidad. No se entiende la monarquía sin... Ese también es una fuerza que a veces no está bajo su control totalmente. Claro. Al-Qaeda, el Estado Islámico, todos tienen la misma... Ahora, si puede la monarquía, desde una perspectiva de la razón de Estado, controlar esto, puede imponerse como líder del... Esto tiene un precio, digamos, los liderazgos no vienen gratis. En cuanto a Irán, en un momento breve, entre 2005 y el 2009, encontró un espacio para expandir, para proyectar su poder con Ahmadinejad, con el precio del petróleo. Ahora, lo que quedó demostrado es que no puede haber ninguna solución regional sin Irán. Pero Irán no puede pretender ser más
allá de lo que es un spoiler, alguien que puede arruinar todo, pero no puede construir su base más allá de lo que tiene ya en Irak, tiene poder en de el veto, Líbano. Irán. Tiene la vertiente chiita, es el país donde el chiismo ve su supervivencia. Sí. Más allá de eso no puede hacer. Ahora sí tiene que reordenar su economía, está pensando en poner cambios, matices en su política regional, pero decir que Irán se va a retirar de Siria o de la política del Medio Oriente es totalmente irracional. Y evidentemente queda el otro gran país que es Turquía, que por supuesto tiene sus problemas internos, kurdos, minorías, Turcos. Turcos seculares que se oponen a Erdogan. Y hasta turcos seguidores de Gülen, que hoy en día También, están perseguidos por Erdogan. Pero como supo dominar a los militares, supo sacar el control de los militares en la política turca, hoy en día, digamos, el factor de proyección de poder de Turquía está mucho más presente en el Medio Oriente. Los demás países árabes, no hay muchos que tienen peso importante. Uno es Egipto, quedan al margen de lo que está pasando en Siria e en Irak. Te preguntaba, o hablábamos al principio de Alepo, ¿por qué quedó fuera Alepo entonces de la tregua? Fundamentalmente porque la parte que no está bajo el control de las fuerzas del gobierno está bajo el control de Jabhat al-Nusra, que son los seguidores de Al-Qaeda, no siguen al Estado Islámico, y ni Rusia ni Estados Unidos tienen llegada para negociar una tregua, y Jabhat al-Nusra no quiere terminar esta guerra. Está literalmente dividida desde 2012 Alepo. Sí, Son dos ciudades en una. Brevemente, los cristianos en todo esto, porque hubo momentos, hubo imágenes, hubo escenas tremendas que recorrieron el mundo, el Papa Francisco hablando del tema y demás. ¿Cuál es la situación actual de los cristianos? Mire, el 24 de abril, 24-25 de abril, se conmemoró el genocidio, ¿no? El 101 aniversario del genocidio. Ese mismo día, los barrios armenios de Alepo, que están muy cerca de la línea de frente, fueron intensamente bombardeados. Hubo dos muertos. Y una de las bombas que tiraron, había una inscripción que decía Enver Pasha mártir. Enver Pasha es uno del triunvirato de los tres que organizaron el genocidio armenio en 1915. No es una casualidad. No es una casualidad, y si Alepo cae, no solamente va a desaparecer, digamos, una ciudad histórica con toda la riqueza patrimonial que tiene, y no es menos lo que tiene Alepo de Palmira u otras ciudades. Claro. No va a quedar nada, pero también va a ser un golpe muy duro a una presencia cristiana en esta parte del mundo, que es desde el principio de la historia. Digamos, el cristianismo nació el norte de Siria. Es ahí donde quienes seguían a Jesús se llamaron cristianos. Y ahí está a punto de desaparecer. Y hay, digamos, una movida política en los parlamentos europeos, en Estados Unidos, de caracterizar lo que está pasando, el performance del Estado Islámico, como genocidio. Está bien, porque es un genocidio. Es un genocidio. No es un Estado, pero está haciendo desaparecer no solamente las personas, sino que toda huella de memoria histórica. La pregunta es, ¿qué sigue esto? Si es un genocidio, asumen la responsabilidad de prevenir. Ya no se puede hablar de prevenir, ya hay que hablar de salvar esa población que están ahí. De hecho, hubo una queja de las minorías cristianas, que en general apoyan el régimen, no porque, digamos, no reconocen en el régimen un autoritarismo, sino que lo que viene es peor. Es peor. Pero acusaron al régimen de no proteger, no hacer lo suficiente para protegerlos contra los Muchísimas islamistas. gracias, Hachik. Vamos a la pausa. Vamos a ir a la pausa, no sin antes, claro, adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Recuerden, hasta las 14, Televisión Pública, Noticias Internacional. Austria